Si nosotros por alguna razón no estamos pudiendo comulgar, sobre todo estos días que ha estado tan complicado por temas de la pandemia, ¿cómo poderme acercar a la Eucaristía? ¿Cómo poder rogar, rezar para poder acercarme a ella? Si es que yo de alguna forma ya estoy comulgando, ¿cómo poder agradecer efectivamente eso? Es algo que nos enseña el santo que recordamos justamente el día de hoy y que tiene gran relación con el Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es el programa del Sagrado Corazón de Jesús. Antes, como siempre, yo les suelo invitar, como al inicio, cuando más personas están, los invito a inscribirse en la misa de este día viernes. Ya último viernes de mes, otro mes se nos fue, pero eso no obsta que usted puede estar de forma gratuita y muy sencilla dentro de la misa de este día viernes. Por favor, ¿cómo inscribirse? Es muy sencillo, solamente haciendo clic en el botón rojo que está aquí debajo de este video, y de esa forma, a ver, usted hace clic en el botón rojo y a continuación en la campana que sale a la derecha. De esa forma automáticamente quedan 3 cosas registradas dentro de la misa: su nombre, sus intenciones y los de su familia. Entonces puede hacerlo sin ningún problema, se demora 2 segundos solamente. Y otra manera, también otra alternativa, es compartiendo este video al menos a 3 personas, quienes también quedan registrados dentro de la misa del día viernes. Entonces aproveche realmente. Imagínense, perderse una misa por un clic, no hay proporción realmente. La gracia de la misa por un clic, hágalo, realmente es algo y una gracia maravillosa. Y bueno, usted de pronto quedó con la intriga o la duda de, bueno, ¿cuál es el santo entonces del día de hoy? Es un santo que nosotros recordamos grandemente. En lo personal, uno de los santos a los que yo le tengo una gran devoción, que es San Pío X. ¿Usted ha escuchado de él? ¿Había escuchado? Sería bueno si usted nos comenta, si pone en los comentarios si había escuchado de San Pío X. Es curioso, ¿sabe? Porque él fue papa, y él es después el anterior papa que habían canonizado, que habían hecho santo antes de él, era a San Pío V, que había vivido más o menos unos 450, 500 años antes que él. Imagínense, o sea, hubo un gran periodo, un gran periodo sin que haya un papa que sea declarado santo. Y esa gracia le correspondió a San Pío X. Bueno, otro que va camino a la santidad, esperemos que algún día nos den la gracia, o yo le pido que recemos por eso, es por el Beato Pío IX. Es beato, falta su canonización, y bueno, recemos realmente para tener esa gracia. Entonces, también un dato interesante que le puedo contar al respecto es que San Pío X es conocido y llamado el Papa de la Eucaristía. Él fue un papa que se dedicó mucho y que su apostolado, su pontificado giró alrededor de la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque él hizo cambios importantes dentro del canon. Primero, sabe que es una cosa muy bonita, no sé si usted tal vez conocía, lo puede poner aquí. Antes cuando la misa era lo que se llama versus Deo, ¿no? O sea, todos viendo a Dios, el sacerdote también viendo a Dios, es decir, hacia el sagrario, se levanta la Eucaristía. Y hasta hoy en día, ¿no? Hoy en día que la misa, en cambio, el sacerdote está mirando hacia las personas, él levanta la Eucaristía, ¿no es cierto? En lo personal, a mí me parece muy bonito el simbolismo de que todos estén viendo hacia el Santísimo, porque a veces cuando el sacerdote está viendo a las personas, la mayoría de veces le está dando la espalda a nuestro Señor. Antes, en cambio, era todos viendo a nuestro Señor, todos dándole la cara a nuestro Señor. Entonces, San Pío X, instituyó la elevación de la hostia. Usted ha visto que el sacerdote, cuando está justamente en la consagración, eleva la hostia, ¿no es cierto?, para que todos la adoren. Entonces, esa es justamente una de las novedades que dio San Pío X. San Pío X pidió antes, no se levantaba la Eucaristía, simplemente quedaba abajo. Entonces él dijo, no, vamos a levantar la Eucaristía para que las personas puedan adorarla,
puedan adorar la Eucaristía, ya que, como dice la misa, es el misterio de nuestra fe. Es curioso porque la iglesia es eso, ¿no? Ese es un gran ejemplo de cuál es la sana evolución, de que las cosas se pueden desarrollar bien. Imagínense, 100, 1000, 2000 años prácticamente, bueno, 1900 años prácticamente de vida de la iglesia, y a nadie se le había ocurrido levantar la Eucaristía. Y a un papa se le ocurre y eso queda, porque realmente es muy consonante, muy armónico con toda la misa. Entonces, dése cuenta cómo hay maravillas realmente del corazón de Jesús ahí. Muy bien, entonces, otra cosa maravillosa que hizo San Pío X fue establecer la comunión para los niños de 7 años. Desde él, antes era más, antes era, creo que, no me acuerdo si 13 o 15 años, pero él estableció que desde los 7 años los niños pueden comulgar. Entonces, él hizo grandes favores para la Eucaristía, para mejorar las condiciones para que las personas puedan recibir la Sagrada Eucaristía. Muy bien, entonces, esto nos deja un pensamiento que es realmente, que nos toca a nosotros muy especialmente en estos tiempos de pandemia. Y es que muchas personas nos han escrito, incluso al canal, puede que le haya pasado a usted también, que están teniendo muchos problemas para recibir la Eucaristía. Es decir, que bueno, a veces con todos estos protocolos sanitarios, a mí me contaron un amigo de una iglesia que no le dejan ni arrodillarse en la iglesia, que es, digamos, de más, ¿no? La iglesia estaba vacía, prácticamente en una iglesia grande donde caben 200 personas, había 4, y no le dejan arrodillarse. No guarda proporción. Además que la iglesia propiamente es para arrodillarse, ¿no? Es como, qué sé yo, decirle, ¿sabe cómo? Como decirle, bueno, yo voy a un restaurante en estos tiempos de pandemia, pero no se puede quitar el tapaboca, no se puede quitar la mascarilla, no sé, pero bueno, yo vengo aquí para quitarme la mascarilla y comer. No, señor, qué pena, no se puede quitar la mascarilla. No, es justamente para eso. La iglesia es para arrodillarse, justamente, ¿no? Entonces, en fin, realmente ha sido un tiempo complicado el de la pandemia. Al finalmente se está recomenzando la misa, pero no de una forma así todavía no totalmente consolidada. En fin, han sido tiempos complicados, en resumen, para recibir la Sagrada Eucaristía. Bueno, hoy, que es el día de San Pío X, el Papa de la Eucaristía, vamos a ver un relato central muy interesante sobre justamente la relación que existe entre el culto del Sagrado Corazón de Jesús y el misterio central de la Eucaristía. ¿Cuál es la idea de esto? Que si usted tal vez está teniendo problemas para recibir la Eucaristía, le recemos juntos, usted y yo, a San Pío X, para que interceda y usted pueda recibir la Sagrada Eucaristía. Si es que acaso usted ya está recibiendo por una gracia, vamos a rezarle también a San Pío X, pero para agradecerle que usted está pudiendo recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una forma efectiva de hacerlo, porque esa tal vez es la relación más grande entre San Pío X y el Sagrado Corazón de Jesús, es la relación que existe entre la institución de la Eucaristía y el Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Usted no sé si se ha puesto a pensar en eso, pero hay una relación maravillosa. Bueno, lo vamos a leer. Este es justamente del Catecismo de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Ablesti. Lo hemos leído un par de veces. Bueno, y por cierto, si usted quisiera este texto que voy a leer a continuación, lo puede pedir escribiéndonos al número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Simplemente, bueno, usted nos agregue en sus contactos a los números que están apareciendo ahorita en la pantalla, y ahí nos puede escribir y nosotros le podemos mandar una captura de este texto. Estamos justamente para usted, recuerde siempre. ¿Cuál es la relación entonces, finalmente, entre el culto al Sagrado Corazón de Jesús y el misterio central de la Eucaristía? Fíjese. El culto del Corazón de Jesús vino precisamente a propagarse en la Iglesia en la época en que el jansenismo alejaba a los cristianos, aún a los más fervorosos, de la comunión frecuente. El jansenismo era un tipo de herejía, según el cual solamente se predicaban los rigores de Dios, es decir, que Dios era un padre, pero un padre de los que nos espera con la correa en la mano en la puerta de la casa, no, una cosa así. Entonces el jansenismo predicaba los rigores de Dios, de la fe, etc., sin fijarse
sanamente en la misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces simplemente hablaba el jansenismo sobre cuán rigoroso es Dios, cómo todos debemos estar así, tristes, rígidos, etc. Entonces, ese tipo de pensamiento, ¿sí?, alejaba a las personas de la Santísima Eucaristía, porque usted imagínese, si nosotros tenemos esa visión de Dios y decimos, bueno, entonces ahora venga a recibir a ese Dios. Entonces la gente decía, no, yo lo voy a recibir el domingo sí, pero los otros días mejor me quedo en la casa. Porque le daba obviamente recelo esa visión tan estricta, tan poco misericordiosa, entendiendo bien la misericordia, tan poco misericordiosa de Dios. Bien, y uno de los frutos más importantes, menciona el Padre Aulestia, de la devoción providencial fue la comunión entre los fieles, particularmente con la práctica de la comunión mensual reparadora de los primeros viernes de cada mes. Esto probablemente, si usted nos ha acompañado de los videos anteriores, no le causará sorpresa. Usted recuerde que el Sagrado Corazón de Jesús le pidió a Santa Margarita que él quería que Santa Margarita comulgara todos los primeros viernes, mejor dicho, 9 primeros viernes de mes. Es decir, el primer viernes de mes de enero, el primer viernes de mes de febrero, el primer viernes de mes de marzo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nuestro Señor, imagínense, en estas apariciones del corazón de Jesús, nuestro Señor habla de la Eucaristía, y no solamente habla de la Eucaristía, sino que le da una gran importancia a este sacramento impresionante, al Santísimo Sacramento, pidiéndole a Santa Margarita que quiere que comulgue, es decir, que quiere que haya más fervor y más prácticas dentro de la comunión, a tal punto que el corazón de Jesús pide que una de las prácticas para él sea la comunión reparadora de estos días viernes. Dese cuenta cómo va tomando esa relación, ¿no? Justamente había una herejía en estos tiempos, se llamaba jansenismo. En estos tiempos aparece la devoción al corazón de Jesús que le dice, mira, Santa Margarita, quiero que vayas a comulgar todos los primeros viernes de cada mes, especialmente seguidos, para cumplir la gran promesa que yo te pido. Entonces hazlo. Esas maravillas del Santísimo Sacramento se van acumulando alrededor del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a continuar. Todos los grandes devotos, mire, esto es muy importante y realmente es así, mire, todos los grandes devotos, todos, del Sagrado Corazón de Jesús, a su vez, han sido insignes apóstoles de la Eucaristía. Han buscado a Jesucristo donde Él vive, entre nosotros, glorioso como en el cielo. Y eso es tal cual, a ver, eso podría ser una pregunta que yo le hago y usted contéstela mentalmente o ahorita. ¿Qué gran apóstol del corazón de Jesús usted conoce? Por ejemplo, de los que hemos hablado en los programas, ¿no? Tal vez hace poco hablamos de San Juan Eudes, ¿no? Este gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Él era un gran apóstol también de la Eucaristía. Otro caso interesante, por ejemplo, usted recuerda que hemos hablado en Ecuador, de nuestra querida Santa Marianita de Jesús. ¿Ah? Ella era muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, y eso que ella nació y vivió antes de que fuesen las apariciones de Santa Margarita. Y ella era muy devota del Corazón de Jesús. Entonces, dése cuenta cómo ese acercamiento existe entre el Corazón de Jesús y la Eucaristía. ¿A qué voy con esto que les estoy comentando? ¿Cuál es la conclusión justamente que sale de aquí, de esta relación entre la Sagrada Eucaristía y el Corazón de Jesús? Y bueno, y digamos, en medio de los dos, San Pío X. Que la finalidad de todos nosotros como católicos, practicantes que debemos ser, es comulgar, porque la comunión es importantísima para la vida espiritual. Sin comunión no es posible que nosotros cumplamos efectivamente los mandamientos, porque ese es el alimento del alma. Imagínese, usted para trabajar todos los días, usted para hacer sus actividades diarias, tiene que comer. Si usted no come, va a estar muchísimo más preocupado de qué comer que del hecho de sus actividades, de alguna tarea o algo. Por eso es algo primordial. El cuerpo necesita ese combustible que es la comida. El alma necesita también ese santo
alimento que es la Sagrada Eucaristía. Necesitamos la Eucaristía. Bueno, y si usted necesita acercarse más a la Eucaristía, la gran puerta por donde usted puede hacerlo es el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús lo va a llevar a la Eucaristía, la va a llevar a la Eucaristía. No le quede la menor duda. Eso está dicho, eso está comprobado, esa es la forma de cómo acercarse mucho más a la Santísima Eucaristía. Y hoy, bueno, hoy especialmente, que es el día de San Pío X, pero él no es santo solamente hoy, él es santo todos los días. Así que pídale, y pídale mucho. A los santos les gusta que nosotros les pidamos cosas. Pídale que lo acerquen más y que le dé la gracia de comulgar. Porque él, sumado obviamente al Sacratísimo Corazón de nuestro Señor Jesucristo, no nos va a desoír, no va a ignorar estas súplicas que le hacemos. Eso es muy importante en realidad. Yo, como siempre, le agradezco mucho y lo invito obviamente a que se inscriba en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, bueno, una manera de usted acercarse más a la Eucaristía puede ser también pidiendo su detente, porque así usted va a tener siempre, lo va a llevar con usted, y va a recordar lo importante que es la Eucaristía. Viendo este corazón precioso, que es el corazón de Jesús, usted puede recordar mucho mejor cuál es la importancia de la Sacratísima Eucaristía, del Santísimo Sacramento. Así que bueno, esto puede pedirlo, justamente el detente puede pedirlo a los números que aparecen en pantalla. El costo del envío para usted ya fue cubierto por las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Y muy importante, si usted quiere hacer algo más, si usted quiere acercarse mucho más al Santísimo Sacramento a través del Sagrado Corazón de Jesús, a los mismos números que aparecen aquí en pantalla puede inscribirse en el grupo de familias consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, en cuyo caso nosotros le mandamos no un detente, sino uno para cada persona de su familia, los que sean. Y además de eso, el kit de bienvenida con las novenas y la consagración. Pero sobre todo, usted tiene la gracia, imagínese, de estar inscrito dentro de todas las misas de todo el año. Así que es realmente fabulosa esa oportunidad que nos da el Santísimo, bueno, el Sagrado Corazón de Jesús, de acercarnos así más a él. No olvide también que puede además registrarse en el primer enlace en azul que está debajo de este video. Bueno, finalmente dele like, ponga su comentario, por favor, cuénteme qué le parece esto, cómo podemos acercarnos más a la Eucaristía. Esa es la idea de este canal, ¿no? Irnos relacionando siempre. Que la Virgen Santísima le ayude, que el Sagrado Corazón de Jesús lo proteja. Como siempre, mucho en estos días tan complicados para nuestro país, ¿no? Con tantos escándalos que están habiendo. Digamos, Corazón del Salvador, salva al Ecuador y al mundo entero. Muchísimas gracias. Si todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y hasta la próxima.